anatomía quirúrgica, ya que hay interés en cirugía plástica reconstructiva y estética. Esta charla fue pues preparada por mí con tutoría del doctor Aguirre. Entonces, para iniciar, siempre me gusta iniciar con alguna imagen de anatomía y de historia del arte. Esta frase me gustó de Leonardo da Vinci sobre el espíritu y el espíritu que no trabaja, bueno, donde el espíritu no trabaja con la mano no hay arte, y básicamente es lo que hacemos como médicos y quienes son cirujanos plásticos como cirujanos. Entonces el contenido de la charla va a ser más o menos vamos a hablar del desarrollo embrionario, anatomía microscópica, macroscópica, con unos detalles muy enfocados hacia la anatomía quirúrgica. Voy a mencionar algunas relaciones clínico-quirúrgicas y al final un espacio para las dudas que puedan tener ustedes. Entonces, primero es la definición de qué es la mama. Es una glándula exocrina especializada para la producción y secreción láctea. Básicamente esa es su función y su fin fisiológico. Es necesaria para alimentar a la progenie. Sin embargo, todos o la mayoría de personas dentro del ámbito médico y no médico se imaginan glándula mamaria como un prototipo estético que hay que cumplir. Pero no es lo único y no es como el fin importante de esta. Es un órgano que importa tanto en mujeres como en hombres, por eso esta imagen masculina, porque también es una zona que desarrolla diferentes variedades de neoplasias. Tenemos aquí un personaje famoso para algunas generaciones jóvenes, porque presenta una alteración congénita que son pezones supranumerarios. No sé si están viendo la flechita para señalar o ponemos el apuntador. Listo. Pezones supranumerarios. Pero lo más importante es la lactancia y la conservación de la especie en mamíferos, básicamente nosotros como mamíferos. Entonces, para empezar con la embriología, el desarrollo inicia en varios textos en la cuarta semana, sin embargo difiere entre cuarta y sexta semana. Vamos a quedarnos con 4 semanas para evaluar bien el desarrollo. Entonces, el inicio es la formación de esta línea que se llama línea primitiva, que básicamente es la formación de crestas y engrosamientos ectodérmicos a ambos lados del feto, como ven, y va cefalocaudal desde la cabeza en este punto hasta los pies, pero a medida que crece el feto va de la región axilar hasta la región inguinal. A la sexta semana, estas crestas o líneas mamarias forman más capas ectodérmicas y se empiezan a llamar plácodas o plácodas bilaterales, que son 6 a 7 pares. En la siguiente imagen lo van a ver, que en la mayoría de humanos involucionan y nos queda un par, que son los que conocemos como pezones o tetillas. ¿Listo? En otros mamíferos quedan más pares. Estas son las líneas lácteas que ven acá y son los pares 1, 2, 3, 4, 5 y así inguinal 6 y 7. Por eso las personas que presentan pezones supranumerarios van a seguir básicamente esa línea anatómica. Las plácodas que habíamos dicho antes, que son capas ectodérmicas, a la semana 7 se siguen fusionando y se forman yemas primarias, que se van a llamar al final de la semana 7 un botón primario. Básicamente es la primer esbozo de el complejo areola pezón y la glándula mamaria. Hacia el cuarto mes, a medida que aumentan las células, se forman las yemas secundarias y a medida que crece el feto, empiezan a diferenciarse y a formar conductos y a hacerse la diferenciación celular. El resto del desarrollo de la glándula mamaria es después del nacimiento, a medida que hay estímulos hormonales en la pubertad, en el embarazo y la lactancia, o en la menopausia, por ejemplo, que ya es la involución de la glándula. Se dice que el desarrollo completo de la glándula básicamente en mujeres se da con la lactancia. Esto es lo que se ve macro, digamos la línea láctea,
pero a nivel microscópico estas son las proliferaciones ectodérmicas y cómo se van invaginando y formando los conductos galactóforos. Básicamente se forman 16 a 24 brotes y esos son los que van a formar las yemas que les mencioné antes. Al final de la vida prenatal y hacia el nacimiento es cuando ya tenemos histológicamente los conductos galactófaros. Todos esos conductos van a drenar a una misma fosa que es esta fosita epitelial, porque esto es epitelio, y por ahí es donde va a salir la leche. ¿Listo? Hasta ahí, claros. Ahora, repaso súper rápido de qué es ectodermo, mesodermo y endodermo, que nos confunde a todos un poquito. Las primeras semanas del feto, el ectodermo lo que está por fuera, endo por dentro y el meso en medio. Básicamente el ectodermo forma el sistema nervioso y la piel y el mesodermo los músculos, pero la glándula mamaria es un gran ejemplo de que no siempre es así. De hecho, la glándula está formada básicamente de ectodermo, de lo que hemos dicho que está solo afuera, está formado toda la glándula por las invaginaciones que forman las células para los conductos. Dato curioso, la glándula mamaria, el tejido muscular que rodea, ahorita les muestro en otra imagen de histología, pero el tejido muscular que rodea las glándulas mamarias y las sudoríparas es el único tejido muscular liso que viene del ectodermo, no del meso. ¿Listo? Viene de afuera. En esta siguiente imagen, lo que les quería mostrar es cómo el desarrollo a medida que pasan las semanas 6, 12 o el feto tardío ya prenatal se va llenando de más células cúbicas y diacinos, que son los espacios donde se va a formar leche en un futuro. Si hiciéramos un corte, sé que hay por ahí una manito, pero no puedo ver, entonces al final miramos las preguntas o lo que escriban en el chat. O si Nicolás me puede avisar, perfecto. Les estaba diciendo, este sería un corte histológico de un conducto libre, de una glándula no lactante y de una glándula con producción de leche. Esa producción de leche se da e inicia en los acinos o acinas. Fin de la embriología de la glándula. Ahora, es importante para nosotros en cirugía reconstructiva estética entender también el desarrollo de los músculos, que también inicia a la 5ª semana, pero estos músculos es músculo esquelético, entonces viene del mesodermo, lo que les mostré en el embrión que está en la mitad. Entonces, estos músculos se forman a partir de los miótomos de los somitas que migran y van moviéndose del centro hacia la pared torácica anterior a medida que se forma el feto. Resumen rápido. En la 5ª semana migra el mesénquima de los somitas a la región torácica. En la 6ª semana proliferan y se van organizando. Inicia la formación del pectoral mayor primero, luego sigue el pectoral menor. Todo va de la capa profunda del mesénquima. Y al mismo tiempo se van inervando las fibras musculoesqueléticas de esa zona. A la 8ª semana, las fibras de los pectorales ya tienen su orientación definitiva. Acuérdense que los músculos tienen diferentes direcciones en sus fibras musculares. Y hacia el final de la 8ª, 9ª semana se empiezan a insertar, perdón, hay una palabra que me corrigió mal, inserción. Se empieza a insertar el pectoral mayor en donde van a ser y son los primeros esbozos del esqueleto axial. Clavícula, esternón, costilla y tubérculos del húmero. El pectoral menor se empieza a insertar en las costillas y al final del tercer trimestre, los músculos alcanzan su forma definitiva. Esta imagen, para los estudiantes de medicina y los ya graduados, solo es un ejemplo de cómo va ocurriendo el desarrollo de la glándula mamaria a medida que crecemos y envejecemos y si hay producción de leche o no. Ven cómo el esquema, el dibujito, muestra también al lado de los cortes histológicos los cambios que van produciéndose en las glándulas. Miren que al inicio los conductos están vacíos, cerrados, muy chiquitos y hacia el final cuando hay producción láctea están llenos
los acinos. Bueno, ahora, datos para la práctica clínica para que esto se les quede. Hay diferentes patologías que se desarrollan en relación a las alteraciones congénitas en el desarrollo de la mama. Amastia, amasia, hipoplasia, politelia y polimastia. Son los básicos. La amastia es cuando hay ausencia de la mama, glándula y pezón y puede ser uni o bilateral. Total o parcial, porque por ejemplo puede haber pezón pero no puede haber glándula. Eso sería parcial. Amasia es la ausencia de parénquima mamario, lo vamos a entender más en la histología. Hipoplasia es un bajo desarrollo. Politelia es lo mismo que pezones accesorios. Poli, varios. Polimastia es cuando hay tejido glandular mamario accesorio que sigue las líneas lácteas. Y lo contrario a amasia, hipoplasia, pues es hipermastia, aumento numérico, o hiperplasia, aumento del tamaño. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver los ejemplos de polimastia, politelia. Politelia, habíamos dicho poli, varios, pezones accesorios, solo pezones que siguen la línea. Si ven que este está debajito de donde usualmente se ubican los pezones, que es T4, T5. Por ejemplo, esta paciente de este ejemplo tiene un accesorio en la fosa axilar. Caso número 2, esta paciente también en la región anterior de la fosa axilar, tejido mamario accesorio. Y esto se comprueba al resecar las masas, que a veces se pueden confundir con lipomas o con alteraciones de las glándulas sudoríparas. En histología se confirma que estos son glándulas mamarias y era tejido accesorio. Ahora, perdón, les dije mal, esta es la politelia. Un caso en un bebé. Segundo caso clínico, por decirlo así, segunda patología, el síndrome de Poland. Este síndrome es súper llamativo, poco común, pero bien interesante. Es un síndrome congénito que es poco frecuente y es esporádico. Consiste básicamente en la hipoplasia o aplasia del pectoral mayor de los músculos de la región torácica anterior. Pectoral mayor, pectoral menor, puede involucrar el serrato, el dorsal ancho un poco, o incluso haber deformidades, existir deformidades de las costillas. Lo interesante es que esto generalmente se presenta con malformaciones del miembro superior del mismo lado de donde está la malformación de la pared torácica. Cuando decimos hipoplasia o aplasia del pectoral mayor, puede ser que esté presente pero en un bajo grado de desarrollo, y asimismo la glándula estar hipoplásica, como se ve en este tercer caso, y ser un síndrome de Poland. Este es un Poland que sí compromete el miembro superior, que como pueden ver puede haber braquidactilia o sindactilia, o hipoplasia de todo el miembro superior. La fisiopatología es desconocida, pero lo que más destacan es que puede haber una disrupción o una alteración en el flujo de la arteria subclavia. Es mucho más frecuente en mujeres y es más frecuente del lado derecho. Lo que considero por lo cual es más frecuente del lado derecho es porque, si ustedes recuerdan por allá, anatomía de aorta, subclavia, tronco braquicefálico derecho, la subclavia derecha sale diferente a la subclavia izquierda del tronco y del arco aórtico. Este es el síndrome de Poland visto en una tomografía. Como ven, este lado sí se ve el pectoral y al lado contrario se ve que hay ausencia del pectoral. La incidencia, como les dije, es súper raro. Hay textos que dicen que 1 a 10 a 100.000 nacidos vivos. La otra patología común son los pezones invertidos. Es muy frecuente, hasta el 20% de las mujeres lo presentan. En general no representa ningún problema hasta que hay lactancia, porque altera el patrón de succión del neonato y eso puede llevar a infecciones, mastitis y problemas en la madre. Entonces, por eso lo destaco, porque sí es frecuente y sí puede representar otros problemas clínicos. Básicamente lo que pasa es que el mesodermo no se desarrolla y no prolifera ni eleva el pezón.
Entonces, es falta de crecimiento de células mesodérmicas, básicamente. Y esta que es muy rara, que de hecho esta la encontré en un artículo de un grupo de la India, es la amastia y es la ausencia de tejido mamario, pezón y areola, uni o bilateral. No tiene ninguna otra alteración más que esa. Hasta ahí. Bien. Ahora, la histología. Esta es un corte de glándula mamaria con un A4X, visto de lejos para, ¿entienden? Y este es con un aumento de 10X. Coloración básica, hematoxilina de eosina. Lo que vemos más basófilo, o sea, más oscuro, son los bordes de los acinos, tejido cilíndrico, y lo que vemos más rosado o con eosinofilia son el contenido de los acinos, la producción de leche. ¿Listo? No sé, en el lado izquierdo de sus pantallas ven una glándula mamaria en reposo, sin producción, los conductos galactóforos están libres. Y en el lado derecho, por el contrario, vemos que todo está lleno de secreción láctea, de leche. ¿Sí ven? Es como si estuvieran más inflados. Para entender los siguientes cortes histológicos, entonces les explico aquí qué es lo que vamos a ver. Lobulillos, conductos, estroma y básicamente el sistema ductal. Entonces los lobulillos son las glándulas productoras de leche que son alvéolos revestidos de epitelio cúbico y ellos están rodeados de células mioepiteliales. ¿Se acuerdan que les dije que había un músculo que en las glándulas venía del ectodermo y que era súper atípico y único de las glándulas mamarias? Son estas células mioepiteliales. El conducto galactóforo es la vía de paso hacia el pezón, que además forma unos senos galactóforos justo antes de entrar al pezón, que es como una reserva de leche. El estroma es el tejido adiposo y ligamentos que rodean los lobulillos, y el sistema ductal, que son los conductos que ya les mencioné, que es epitelio rodeado de células mioepiteliales. Entonces, lo más basófilo morado son los lobulillos. Lo más eosinofílico es el estroma interlobulillar. Importante, hay dos tipos de estroma. El que separa los lobulillos, interlobulillar, y el que está separando cada pequeño lobulillo, el intralobulillar. Ese intralobulillar es tejido conectivo laxo, mientras que el estroma que está fuera de los lobulillos, el interlobulillar, es tejido fibroadiposo, alta cantidad de células adiposíticas y tejido conjuntivo denso. Este es un aumento donde ven cómo el lobulillo se va conectando conductos y forma los conductos galactófaros. Y este es el detalle de las células mioepiteliales. Cada lobulillo, que está formado por cúbico simple, tiene en sus bordes células mioepiteliales que en esta representación están señaladas con la flechita roja y que les estoy señalando, y son las que van a generar contracción para mover la leche e irla sacando a medida que haya succión. ¿Listo? Esta es una glándula activa, mire que cambian mucho, aumenta el tamaño de los lobulillos y la secreción que hay dentro de los acinos. Resumen en un esquema, este es un aumento, entonces tenemos lóbulos que están formados por lobulillos y acinos. Cada conductillo tiene células mioepiteliales en su borde, que es la unidad contráctil, y esto va formando conductos que salen a los senos galactóforos, donde se reserva leche justo antes del pezón, y luego el pezón. Hasta ahí, anatomía histológica, muy sencillo. Vamos a ver la anatomía macro de la mama. Entonces, puse aquí una imagen masculina porque es para un poco quitar la idea de que siempre el problema es de las mujeres y no, los hombres también pueden tener patología mamaria, neoplasias, ginecomastia por influjo hormonal, etcétera, etcétera.
Entonces, ubicación anatómica de superficie es sobre el músculo pectoral, los pezones ubicados a la altura de T5 aproximadamente y anterior a la línea axilar anterior. Ahora, entonces, la mama es un órgano dinámico porque, como les dije, hay influjo hormonal en diferentes etapas y se va modificando. Incluso dentro del mes del periodo menstrual de las mujeres se modifica, aumenta de tamaño y de características histológicas. Los límites son, verticalmente va de la segunda costilla a la sexta. Esto es un estándar aproximado, se modifica de acuerdo a la raza, al volumen, a la edad de las personas. Es el estándar. Y lateralmente, bueno, tiene un margen medial, que es el esternón, la línea lateral de los esternones y el pliegue de la axila. Esta es una vista superior para que ubiquen los límites con la clavícula y la relación con el miembro superior, que más adelante se va a tocar, y cómo está conformada la pared torácica. Y esta es una vista inferior del borde del surco inframamario. Entonces, importante de la glándula como estructura general es que además de estar formada en su forma circunferencial, tiene se desplaza hacia la axila y genera esta cola que se llama cola axilar o cola de Spence. Importante porque también hay neoplasias que se generan en esa zona. ¿Listo? Ahora, para la ubicación de lesiones o la ubicación en general de la glándula mamaria la vamos a dividir en 4 cuadrantes, partiendo del centro que sería el pezón. Entonces quedaría cuadrante superior interno, inferior interno, cuadrante superior externo y cuadrante inferior externo. El pezón y la areola no solo son importantes para la lactancia, sino es una zona muy sensible. Esto es importante tener en cuenta en las intervenciones quirúrgicas. Además, es una zona donde la irrigación es muy fina y tiene riesgo de necrosis. Hasta ahí lo dejo. Otra forma de ubicar lesiones dentro de la mama es usando el esquema de un reloj. De nuevo, el centro, el pezón, y vamos a ubicar a las 12 el eje superior, y en la forma del reloj 1, 2, 3 es el cuadrante superior externo, 4, 5, 6 el inferior externo y seguimos las manecillas del reloj. Así es más fácil entendernos entre todos donde hay una lesión. Ahora, entrando en detalle, son 5 a 20 lóbulos secretores de la mama. En promedio, diferentes textos indican que el promedio son 15 y estos están separados por ligamento. Mire que no están pegados y en la histología lo vimos. Hay estroma separando los lóbulos. Esos lóbulos son los que van a continuar como conductos galactóforos. Ahora, quitando la capa de piel y la glándula, vemos que esta subyace en dos músculos principalmente. El pectoral mayor, que básicamente tiene 2/3 superiores de la glándula, que se ubica sobre la fascia del pectoral mayor, y una porción del tercio inferior alcanza a tocar el serrato, no en todos los pacientes, no en todas las personas. De hecho, si ustedes ven un adulto mayor o una adulta mayor que tiene ptosis mamaria, pues la glándula va incluso a tocar y a rozar el oblicuo abdominal. ¿Listo? Los ligamentos que le dan soporte para que la glándula esté ahí
en la región superior que les dije sobre el pectoral son los ligamentos suspensorios o de Cooper, pero no es lo único. Entonces, esta parte es muy importante. Son dos estructuras de soporte importantes, las fascias y los ligamentos suspensorios. Aquí vamos a hablar primero de las fascias. Entonces, hay una fascia superficial, la glándula mamaria se considera como en forma de gota. Lo que ven en verde es la fascia superficial, que de hecho algunos autores dicen que se continúa con las fascias del abdomen, la fascia superficial de la pared abdominal. Esta fascia superficial es como si fuera una bolsita, por eso les puse el dibujo. Y el asa anterior o la región anterior, pues es la porción anterior de la fascia superficial, y la parte más posterior que está en contacto con el pectoral es la porción posterior de la fascia superficial, pero todo es fascia superficial. Y aquí está en estrecho contacto con la fascia del pectoral. Aquí dice aponeurosis, pero digamos que es una corrección morfológica y es una fascia, es la fascia del pectoral, es una estructura muy delgadita y de hecho el doctor Aguirre me contaba, en cirugía es súper delgadita esta estructura. Ahora, los ligamentos de Cooper son tejido conectivo que sale de la glándula mamaria e intenta fijarse al pectoral y a la piel en la región anterior. Por eso las glándulas mamarias están altas. Este es un ejemplo de la revista Iberoamericana de Cirugía Plástica, Ibero-Latinoamericana, donde el autor, este es una intervención más estética, pero es una paciente con tosis mamaria, sin uso de prótesis, lo que querían era elevar las mamas, y básicamente lo que él propone es fijar y elevar el tejido mamario y los ligamentos los fija a diferentes puntos de la fascia pectoral. Sube y crea puntos de sutura fijando la glándula más arriba y logra esa elevación, digamos, armoniosa de la paciente. Listo. Perdón. Ahora, ¿de qué está compuesta la mama? Varía. Varía según la literatura en diferentes porcentajes, pero básicamente el que encontré más repetido es que entre 70 y 80% es tejido adiposo de una mama que no está lactando. Y el resto es lobulillos y conductos y tejido conectivo, o sea, el otro 20%, pero puede variar. El complejo areola-pezón es otra estructura que es importante, ya les mencioné, por la irrigación y por la inervación en momentos de intervenciones quirúrgicas. Del pezón vamos a rescatar que además tiene unas glándulas sebáceas que son las de Montgomery. Ahorita se las muestro en otra imagen. Entonces, en resumen, un lóbulo está formado por múltiples lobulillos que van a conformar conductos galactófaros que al final se llaman conductos terminales, forman el seno galactóforo, que en esta imagen sí se ve, son esas bolsitas de reserva de leche, y estos se abren al pezón, y cuando hay estímulo de succión, sale leche. Esta es una imagen de anfiteatro del Atlas de la fotografía de disección de cuerpo humano de Gray, donde vemos la fascia del pectoral mayor, que es esa telita blanca, brillante, súper delgadita, y se alcanzan a ver las fibras del pectoral. Y por el otro lado está el tejido subcutáneo, este es un hombre. Mientras que aquí está la glándula mamaria de una mujer, donde ven una importante cantidad de tejido adiposo. ¿Y cómo su estrecha relación con el pectoral? Miren, inserciones. Este es un corte parasagital, donde alcanzamos a ver el pectoral mayor, la relación, aquí hay algunos ligamentos suspensorios, miren que se están fijando, aquí nos señalan otro que va a seguir esta dirección para fijarse al pectoral, los conductos galactóforos y la glándula mamaria, miren que el tejido en realidad es un porcentaje bajo cuando no está lactando. Misma secuencia.
En este corte, también para sagital, quiero destacar la presencia de el número 5, si lo alcanzan a ver, es el pectoral. Y como hay un espacio estrecho entre el pectoral y la glándula mamaria. Ese espacio en muchos textos de anatomía no se describe realmente, pero se denomina espacio de Chassaignac, y con el doctor Aguirre lo estábamos revisando porque es un espacio entre las dos fascias que podría tener una implicación quirúrgica importante en el deslizamiento de la glándula mamaria. Ahorita se los explico mejor. De nuevo, conductos galactófaros y tejido adiposo. Van a ver en las diapositivas estos códigos repetidos en algunas porque esta es la nomenclatura anatómica internacional, que es la que deberíamos usar todos y la que está avalada internacionalmente porque hay muchas estructuras que cambian algunas partes de sus nombres, y eso genera confusión. Entonces, por ejemplo, ahorita que dijimos tubérculos de Montgomery, actualmente en la nomenclatura internacional son los tubérculos areolares, porque otros textos los denominan tubérculos de Morgane. Entonces tendríamos dos nombres diferentes y para evitar confusiones lo vamos a llamar tubérculos areolares. Miren, los tubérculos de Morgane. Esto era para hacerles preguntas a ustedes. No sé si Nico me puede ayudar. ¿Me están escuchando? Sí. Dale. Entonces, si alguien quiere contestar por el chat, que nos diga la estructura que vemos en esta vista anterior, que está resaltada en verde, a qué corresponde. 5 segundos. Ya esos serían los conductos galactóforos que terminan como en el espesor para la secreción de la leche. Sí, sí, señorita. Perfecto. Ahí, Nico, punto en el grupo. Y Ah, alguien más que nos diga a ver cuál les señalo. Listo, el número 2 que está en la vista para Sagital. Ese es súper fácil. Manuel Fernando Solano dice pectoral mayor. Perfecto, Manuel. Perfecto, clarísimos. Y lo que tendríamos en el número 7, todo lo que está en el número 7 es tejido. Tejido adiposo por Daniel Aaron Stevenson. Perfecto, clarísimos todos. Este es un dibujo que es un poquito más viejito, pero es de los pocos donde se representa esta bolsa que en realidad no es una bolsa, pero es un espacio, que es el espacio de Chassaignac, el número 8. Miren que es un espacio que se crea entre la fascia posterior de la fascia superficial y la fascia del pectoral. En la siguiente imagen vamos a ver que llega casi hasta el pectoral, sin embargo no es un área que se haya estudiado mucho y que genera interés para estudios con el profe Aguirre. Repaso rápido los músculos que nos interesan. Pectoral mayor sería el número 5 y cuando realizamos se me fue la palabra. Cuando retiramos el pectoral en el anfiteatro, dejando la inserción hacia el lado external, vemos debajo de él el pectoral menor y algunas fibras de los serratos y los intercostales. El número 21 es parte del esternón y la apófisis sifoidea. Entonces, repaso de anatomía rápido. Músculo pectoral mayor tiene 3 porciones, una clavicular, una esternocostal y una abdominal. La abdominal no tiene inserción ósea, se origina en la lámina anterior de la vaina del recto abdominal, ¿sí? Es muscular.
Las dos primeras porciones sí tienen inserción ósea y ambas se dirigen oblicuamente y horizontalmente hacia el miembro superior. Funciones: abducción, flexión, extensión del miembro superior y el desplazamiento de la escápula. Miren de nuevo la nomenclatura adecuada. En latín, pectoralis mayor. En español, pectoral mayor. La tercera que ustedes ven es la adaptación de Estados Unidos en inglés, que básicamente usan latín. Músculo pectoral menor, entonces ya habíamos dicho que está debajito del pectoral mayor. Entre la tercera y la quinta costilla se inserta en la apófisis coracoides. Y también tiene que ver su función con el desplazamiento anteroinferior de la escápula y la estabilización de la escápula. Están irrigados por ramas pectorales del tronco toracoacromial y está inervado por el pectoral medial. No vamos a profundizar en eso ahorita. Tercer músculo, el serrato, que se llama serrato por la forma de dientes de sierra. Se inserta de la primera a la novena costilla y genera estabilización también de la escápula contra la pared torácica y rotación de la escápula. Nervio importante de inervación ahí es el torácico largo. Pregunta de examen de admisión. Este es un corte transversal que se los pongo es porque nosotros vamos a ver tomografías en la práctica clínica y quiero que vean cómo se puede destacar el pectoral mayor y el pectoral menor. Son estructuras súper sencillas de encontrar al lado del esternón. Y este, si reproduce, los voy a poner pequeño. Ahí está. ¿Los vieron? Muy rápido. Más despacio, más Dejaste Sí, de se despacio. desconectó la imagen. ¿Se fue la imagen? No, se deja de compartir, sí. Segundos. Listo, ahí volvimos. ¿Sí? ¿Ya lo están viendo? Sí. Listo. ¿Alcanzaron a verlos? Sí, Súper rápido. Ahí van a verlos más despacios. Pectorales mayor, pectoralis menor. Y ya está. Si quisiéramos ver una glándula mamaria en detalles, en realidad la imagen que más usamos es resonancias y mamografías. Bueno. Ahora, este es un estudio que hizo el doctor Aguirre en 2009 con una egresada del programa, que es la doctora Catalina Morales, donde básicamente ellos querían evaluar por qué en cirugía estética se decía que debía haber un espacio entre ambas mamas a nivel del esternón en promedio de 2.5 centímetros. Es decir, la pregunta es de dónde salió ese número. Y se pusieron en la tarea de buscar el por qué y encontraron con las medidas que ven aquí delimitadas, que es el perímetro torácico anterior, la longitud del esternón, la longitud de cada clavícula derecha e izquierda y en las mujeres el pliegue inframamario. Una disección súper bonita. Miren que aquí se ve parte de la fascia y los pectorales y se pusieron a medir cuánta distancia había entre la inserción de los pectorales y el esternón en hombres y en mujeres. ¿Sí ven que se conserva un espacio? Esto varía en edades, ¿no? Pero encontraron lo siguiente, hay unas diferencias significativas entre el pectoral mayor entre hombres y mujeres. En las mujeres que se analizaron aquí en Colombia, el promedio era de 2.6 centímetros de este espacio y en los hombres, en cambio, era de 3.12 centímetros. ¿Y para qué sirve eso? Para pensar como cirujanos plásticos y reconstructivos estéticos, actualmente con cirugías de género, reconstrucciones o cirugías estéticas. Listo, acabamos musculatura. Irrigación, sencillo. Piensen en el tronco de la aorta acá. Esperen que no les estoy señalando. Acá. Tronco de la aorta detrás del esternón.
y salida de la subclavia, ¿cierto? Entonces, de la subclavia vamos a tener dos ramas principales. La torácica interna, que es esta que se mete como detrás de las costillitas, y la subclavia propiamente dicha, que en su extensión se convierte en arteria axilar. Básicamente, cuando pasa la clavícula se cambia el nombre axilar. ¿Listo? Entonces ahí llevamos dos arterias importantes. Ay, perdón. Entonces, de esa irrigación, vamos a ver que la torácica interna nos da unas ramas intercostales que van a irrigar la porción medial de la glándula, aquí sobre el número 8, ¿cierto? Y de la axilar, subclavia axilar, se van a irrigar las porciones mediolaterales de la mama. Está dado por las ramas de la torácica lateral, que es este 4, la toracoacromial, que es el número 3, miren que está anatómicamente encimita del acromion, y en el número 2, la torácica superior. Esta es la terminología que deberíamos usar. Ya no se está empleando el término mamaria externa o mamaria interna, pero también se conocen algunas arterias así todavía. Ahora, lo que estamos viendo en el número 6 son las ramas intercostales posteriores que vienen de atrás, pero vienen de ramas directas de la aorta. Y lo mismo las número 7, que son ramas intercostales, pero a nivel medio. ¿Listo? Entonces, resumen: irrigación torácica interna, subclavia y ramas de las axilares. Torácica lateral, toracoacromial y torácica superior. El drenaje venoso sigue el mismo recorrido de las arterias. Este es un esquema un poco más geométrico, pero creo que es fácil de entender lo que les acabé de explicar. Entonces, torácica interna, su segunda, tercera y cuarta porción nos va a irrigar la mama medial. Y las ramas del axilar, toracoacromial, torácica lateral, que antes se llamaba mamaria externa, y subescapular, nos va a irrigar básicamente el cuadrante superior externo. Importantísimo porque allí es donde más frecuentemente se pueden encontrar neoplasias. ¿Listo? Este es un esquema más integrado en donde ven la relación de la glándula, la irrigación, con los vasos sanguíneos grandes atrás y el corazón detrás del esternón. Ahora, el drenaje venoso sigue el mismo patrón como les dije, pero, ojo, el drenaje va a ser lo que estaba en la torácica interna se va hacia la subclavia, hacia la vena subclavia. Los cuadrantes laterales suben a la vena. ¿Cuál era esta arteria? Su símil sería la vena axilar, arteria axilar, vena axilar. Y el cuadrante inferior, que eran las perforantes, ¿se acuerdan? Si estoy en la mama derecha sería la vena vásicos, y si tengo la mama izquierda sería la hemiásicos. Fácil drenaje venoso. Ahora, el drenaje linfático, que es muy importante por las patologías oncológicas, es porque casi todo lo que pasa en la mama se va a drenar a los ganglios axilares y por ende puede afectar el miembro superior. Dolor, edema, cuando se hacen vaciamientos ganglionares, linfedema crónico. Entonces, la linfa proviene de los lóbulos mamarios que vimos al comienzo en la histología, de los pezones y las areolas. Básicamente, todo va a drenar al plejo linfático subareolar. El 75%, la mayoría de la linfa, viene en los cuadrantes laterales, miren que es donde hay más ganglios, y drena a los ganglios pectorales, y estos a su vez a los axilares. Por eso muchos vaciamientos en cirugía oncológica son de los ganglios axilares. El resto de la linfa, el otro 35%, se va a drenar a los ganglios paraesternales e intercostales, y por ende estos del cuadrante inferior interno van a drenar hacia los ganglios mediastínicos y hacia el conducto linfático, los internos.
Esto ya se los dije. Esquema de nuevo, la mayoría drenan a la axila. Este es un ejemplo de un tumor que se presenta en un cuadrante externo de la mama, compromete los ganglios linfáticos, o sea, pregunta de examen. ¿Cuál es la vía de diseminación de cáncer de mama más frecuente? Linfática. Listo. Este es un esquema de lo mismo que les expliqué, donde resalta que la porción superolateral va a los nódulos axilares, la medial hacia el esternón, a los paraesternales y los inferiores hacia los mediastinales o frénicos inferiores. Fin de la de ganglios linfáticos. Y la inervación es sencilla entre comillas porque tiene implicaciones quirúrgicas importantes relacionadas a dolor crónico, hipoestesia, anestesia o alodinia por el contrario. Varía mucho entre pacientes. Entonces, la inervación es por nervios simpáticos que van acompañando a las arterias y estos en sus recorridos van dando ramas perforantes, ¿cierto? Que van a llegar hasta la piel. Las ramas principales son los nervios intercostales que inervan la piel, la areola, el pezón y los lóbulos glandulares. ¿Listo? Miren el detalle de cómo el pezón y la areola está recibiendo todas las ramas terminales de esos nervios intercostales, pero eso es una zona que requiere especial atención quirúrgica. Ya, esa es la anatomía de la mama. Esta es la foto de mi época de docente en el hospital universitario con los chicos de Semio. Y eso es todo, entonces muchas gracias. No sé si hay preguntas. Doctora, muchísimas gracias a ti por la presentación. Definitivamente es una charla muy completa en función a el tema que estamos presentando en el ciclo de oncoplástica y lo mucho que nos servirá esta charla como introducción para los temas venideros y por supuesto la que utilizaremos para recordar eventualmente en cuando lleguemos a temas de estética y reconstrucciones similares que sean necesarias. Doy paso al tutor, a nuestro profesor Aguirre, para comentarios, precisiones y para que vayan poniendo sus preguntas. Son todos bienvenidos y bienvenidas a comentar. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor Nicolás. Bueno, yo creo que precisiones no, porque está más precisa, no puede ser. Fue una muy buena conferencia. Felicitaciones, doctora Natalia. Muy amena, creo que de una organización muy particular que nos fue llevando, y me gustó mucho que tocó varias cosas, entre ellas un poco esas relaciones, uno con la embriología, dos, con la parte estética, así se mencionará de manera tangencial, la parte estética reconstructiva y la parte oncológica. Pero creo que de las cosas más importantes de precisión es el uso de la nomenclatura internacional. Yo creo que todos debemos propender porque siempre la manejemos. Desde luego, cuando uno es neófito en estos asuntos y uno ve tantos nombres, porque esas arterias han tenido varios nombres a lo largo de la historia, uno cuando, dependiendo el documento, seguramente puede confundirse. Pero creo que ya haciendo un poco más de abstracción puede llegar a relacionarlo muy bien y especialmente a empezar a utilizar esa nomenclatura que es de orden y de mandatorio uso. De otro lado, me encantó la frase con la que se abrió, la de Leonardo da Vinci, y creo que hace referencia elogiosamente al trabajo de los cirujanos en general y seguramente también de los plásticos, donde lo que hacemos son artesanías con las manos como manifestación del alma. Y pensaba yo que seguramente ese trabajo es mucho más bello, se maximiza su belleza, si el alma de quien la ejecuta es un alma limpia. Entonces creo que quienes estemos en estos medios de la artesanía quirúrgica, propendamos porque estas almas estén siempre con esos aspectos de limpieza para que todo sea mucho mejor. La región pectoral es una región muy importante en muchos sentidos, ya ella lo mencionaba la doctora Melgarejo, pero creo yo que desde el punto de vista nuestro están los elementos estéticos, por un lado, de manera importante, tanto también para la parte reconstructiva,
y me parece mucho en lo que tiene que ver con la caracterización del género. Hoy que andamos en un furor y hay una visibilización mucho mayor de estos problemas de género que seguramente podemos más adelante hablar sobre el asunto. Con relación al síndrome de Poland, yo pensaba y lo hablábamos con la doctora, siempre el doctor Poland lo describió en relación a la ausencia del pectoral, pero yo siempre he considerado, o por lo menos pienso y creo que puede estar ocurriendo también, como la imagen que nos mostró la doctora, donde se ve una persona de sexo femenino con el seno derecho, digamos, de tamaño y aspecto normal para esa paciente, y el izquierdo está hipoplásico. Y hay personas que yo he visto en la práctica clínica que tienen solamente eso, digamos una ligera o moderada hipoplasia de uno de los senos, pero sin alteración muscular, o que de pronto si existe esa alteración muscular es muy mínima que no le hace, digamos, no lo hace ostensible este defecto, en el sentido del daño muscular, pero que sí uno pensaría que pudiera ser parte de ese continuum, porque como bien lo dijo, puede ser que se afecte la mama y el músculo que siempre está implícito en el síndrome, y los músculos en profundidad. Incluso hasta la reja costal puede afectarse y, como bien lo mencionó, también toda la extremidad de ese mismo lado y afectando especialmente la mama. Puede haber incluso hasta hipoplasia de ese miembro superior. Respecto al tejido adiposo, el tejido adiposo, pues, o fibro adiposo, que es realmente como más o menos se menciona, es un tejido que está influenciado por diferentes situaciones, por factores genéticos, por factores hormonales, y lo otro que uno tiene que tener en consideración es el porcentaje del tejido adiposo corporal. Ustedes ven, y seguramente les han escuchado a muchas pacientes que aumentan de peso y sus senos también aumentan de volumen, y aumentan especialmente a expensas del tejido adiposo. Que esto es importante en un momento dado cuando uno va a hacer, digamos, mamoplastias de reducción, porque hay personas que están en el proceso de reducir peso, volumen, y desde luego se pierde tejido adiposo. Entonces, si uno hace una mamoplastia de reducción en este trance, es posible que lo que uno haga después se altere con la pérdida del volumen adiposo porque este se ganó con esa ganancia de peso. Me gustó mucho lo de estar haciendo los paralelos de los nombres, de los epónimos que cada vez se utilizan menos. Aquí hablábamos de la cola de Spence, que es toda esa proyección axilar, de la cola axilar, que es como debe llamarse, de los tubérculos de Montgomery, que hoy ya llamamos solo tubérculos areolares. Entonces, eso es importante. Del uso, insistiendo mucho en el uso de la nomenclatura internacional. De pronto, detalles ya más finos que seguramente vale la pena mencionar, las diferencias morfológicas y de posición del complejo areola-pezón en senos masculinos y en mamas, en senos femeninos y en mamas masculinas. El seno femenino tiene una areola relativamente grande con un diámetro que puede estar de 4, 6, a veces hasta de 8 centímetros, y tienen una proyección del pezón que puede ser hasta de 5 milímetros, y en algunos casos hay unas hipertrofias que pueden alcanzar hasta casi 1 centímetro o 1 centímetro. En el hombre, pues ustedes saben, es muy distinto, es una areola mucho más pequeña y en nosotros está ubicada mucho más inferior y mucho más lateral. Entonces hay unas diferencias antropológicas que hay que tener en consideración en esa diferenciación de género. Respecto al ligamento de Cooper, esta estructura, cuando la mencionaba la doctora, para efectos de ascender la mama o lo que llamaríamos mastopexia, pues lo que se hace en alguna medida es separar la mama de ese plano muscular, y desde luego allí está desinsertando todas esas conexiones que hay desde el pectoral hasta la piel. Entonces, que esas estructuras fibrosas, que son denominadas como ligamento de Cooper, que son un elemento de sostén, uno las suelta cuando hace la mastopexia, al liberar la mama, les decía, de ese plano prepectoral, y uno lo asciende y lo ancla en una posición mucho más superior, y eso es lo que llamamos pexiar la mama. Y lo que estamos haciendo en últimas es casi que reubicando estas estructuras ligamentarias para que sostengan la mama en otra posición un poco más juvenil, que es lo que la mayoría de las pacientes quieren cuando solicitan este tipo de cirugía.
Eh, ya hablando del espacio de Chazainac, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, alguna vez propusimos un trabajo en medicina legal y creo que lo vamos a retomar. Si bien es cierto, pues no se genera un gran conocimiento, pero a mí me sorprende que no se ha logrado definir de una manera clara. Ustedes lo van a encontrar como bursa de Chazainac, bolsa de Chazainac, espacio de Chazainac, y algunos hablan que eso es un tejido areolar laxo, pero uno en la clínica lo que uno ve es un plano de tejido adiposo que está, ya habíamos dicho, de las fascias, hablábamos de la fascia superficial que se divide en dos láminas, que se va una anterior a todo el tejido mamario y otra posterior a este tejido mamario, que bien lo graficó la doctora, como una bolsa que está envolviendo la mama. Entonces, aquí tenemos de esa fascia superficial, hay una capa superficial propiamente y una capa profunda. Después de esa capa profunda es donde está lo que yo pensaría que se trata de un cojinete adiposo. Y entonces, ¿qué es lo que han llamado bolsa de Chazagnac? Desde el punto de vista de reparo quirúrgico, para nosotros es muy importante porque ya estamos muy próximos a llegar a la siguiente fascia, que es la fascia del músculo pectoral, que también se llama fascia profunda. Entonces, en este caso, tenemos entre esas dos fascias, la fascia, digamos que está en la cara posterior o más profunda de la mama, y está la fascia que está ya cubriendo el músculo pectoral. Ahí en ese, digamos, espacio es donde se encuentra un cojinete adiposo, que no es tejido areolar laxo, por lo menos desde el punto de vista clínico, y que está en toda la región pectoral. Es importante, como les decía, para uno cuando está operando, saber en qué punto está y sabe que ya está llegando próximamente al músculo y con eso uno no le hace incisiones a ese plano muscular. ¿Qué función tiene? Pues sencillamente es como un elemento que permite deslizamiento de la mama. Este cojinete es lo que hace. Ya respecto a ese trabajo que nosotros hicimos con la doctora Catalina de disecciones anatómicas en el Instituto de Medicina Legal en cadáver fresco en el 2009, nosotros pues siempre hemos utilizado, hay muchas cosas que se imponen con la mera sospecha, pero nunca se objetivizan. Entonces siempre se decía, si usted va a hacer una mamoplastia de aumento, usted procure respetar 2.5 centímetros de la línea media external hacia lateral, porque si usted sigue despegando esas inserciones, pues puede hacer lo que se llama una sinmastia o hacer que el bolsillo del implante se junte el derecho con el izquierdo y pues nadie va a querer esto. Entonces lo que hicimos fue disecciones en cadáveres y sobre la marcha encontramos esas diferencias que ya muy bien anotó la doctora, que hay diferencias en el hombre con la mujer, siendo la distancia en el hombre un poco más alejada esas inserciones respecto a las de las mujeres, casi de 1 centímetro de diferencia. Y eso lo hicimos para poder uno tener el bolsillo donde uno va a alojar el implante y tener esas inserciones externales de las inserciones externales del pectoral, que no las vayamos a lesionar y no produzcamos el defecto que les decía. Entonces, creo que no es mucho más. Yo no sé si tengan preguntas, que con mucho gusto estaríamos dispuestos a contestarlas. Quedamos atentos. Profe, en el chat hay una pregunta de Sí. Daniel. Es sobre amastia y si hay alguna causa identificada de esa patología en relación con raza, etnia o genes específicos involucrados. Porque el caso clínico que les mostré de la India, y pues yo la puedo responder, no hay una causa porque es una patología, o sea, no hay una causa identificada porque es